Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Hola, soy Carolina Ilino, periodista. Hoy le doy la bienvenida a Gabriela Prest, directora de La Bonita Ediciones, una editorial chilena de libros ilustrados de divulgación que busca crear conciencia ciudadana de manera amorosa y no paternalista. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, Caro, gracias por la invitación. Muy feliz de estar contigo hoy hablando sobre La Bonita. Muchas gracias a ti. Empecemos de lleno de formación. Tú eres licenciada en literatura y magíster en literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero me gustaría que nos contaras cómo te formaste como lectora desde antes de eso, cuando eras niña. Ya. Vengo de una familia letrada. Mi papá súper lector de chico y mi mamá directora de arte de una editorial de Santillana. Entonces siempre estuvo la lectura presente. eh, Déficit atencional desde chica, pero con el gusto por la lectura me costaba al principio leer, pero siempre con muchas ganas. Y ya como en la educación media, sí me di cuenta que lo mío era la literatura, me fascinaba y salí del colegio como con toda la convicción de estudiar literatura. Entonces, eso hice. ¿Y recuerdas qué lecturas marcaron ese amor primario por la literatura? ¿Como algún autor o libros que te hayan enamorado cuando eras chica? Libros que me enamoraron cuando era chica, toda la colección del Barco Vapor. Yo tengo 43 años, entonces de la serie azul hasta la roja, la María Gripe, para mí fue una revelación. Como esta literatura que era más intimista, que hablaba de las relaciones como más profunda, de niños y niñas que tenían conflictos familiares propios. Tengo un recuerdo de los 9 años que celebré mi cumpleaños y me regalaron Josefina de la María Gripe y era una historia bien heavy porque la Josefina, su familia era católica, tenía hermanos grandes, estaba súper sola. Entonces es como ella se va encontrando con sí misma y va observando este mundo que era como extraño. Una lectura como un poco densa, pero me marcó N. Eso como tengo recuerdo, y la María Gripe, todos los libros de ahí siguieron. También ponte tú, no tengo el recuerdo ahora del nombre, pero Asesinato en el Canadian Express, ahí como que olvido el nombre de él. Eso, literatura como antes, anterior a eso, me acuerdo que mis papás fueron alguna vez a Europa y me trajeron unos libros que eran como unos imaginarios creo que se llaman, que es como ciertas como situaciones con su contexto, con la traducción. También tengo un recuerdo de haber leído, que tú, Caro, eres más chica, pero No somos existió, iguales casi. somos iguales, Sí, existió una colección que era como, no sé si con Copeco, ¿no? Que se llamaba como dame un momento, mi primer como diccionario. yo les puedo contar por mientras que la Gaby se levantó a su biblioteca Mi primer a mirar los libros. diccionario, mi primer diccionario, que esto venía, no sé, como con el diario Loncoleche, Canal 13, y eso era como muy sencillo, de letra en letra, una pequeña como definición de lo que era, y dibujos. Y bueno, un día me acuerdo que fui al Persa y lo encontré. Encontré este libro y ahí vino como una cosa como, sí, me gustaba. Y creo que ir recordando los libros, Ujú. como este encuentro, ponte tú con el diccionario y luego como
estudiar literatura, tener ganas de estudiar, como dedicarme a la edición cuando no había nada, mucho de edición en esa época, y de ahí como de a poco, como, ¿qué quiero hacer en literatura infantil? Y bueno, y ahí viene un poco lo informativo y la divulgación. Entonces, como si relaciona un poco la infancia con este presente de lo que hago ahora, tiene un poco, bastante que ver con aquellos libros. ¿Qué relación tienes tú con el libro como objeto? Porque veo también ahí en el lugar donde estás que tienes como expuestos libros, también ahora te levantaste a buscarlos, como me imagino que tienes una relación física, visual bien importante. Sí, física visual, bueno, volviendo al déficit, no sé, muchas de los que tenemos déficit también como que aprendemos por más como por la imagen, lo visual súper importante de la manera como que me enfrentaba también a la lectura, mi mamá diseñadora, mi papá arquitecto, como desde siempre como como este gusto por un poco por la belleza, la composición, la estética, mi mamá diseñadora haciendo libros, mi papá proyectando, entonces ahí hay algo como bien potente de la estética. De la estética, de lo bello y claro, desde chica ya como teniendo una pequeña biblioteca de los libros que yo amaba y sí, me encanta. Tengo una biblioteca como grande, trabajo desde mi casa y alrededor de puros libros. Es como una gran como librería con libros de todo, no, no librería, como biblioteca con libros de todo tipo. Me Oye, ¿y encanta. lo del déficit, lo supiste desde siempre o te lo diagnosticaron después? No, ¿cachai? Esto como que igual es entrar en algo como más íntimo, pero yo nunca supe, pero yo cachaba que me Ujú. costaba y que al final ya saqué el colegio, igual compré medio 6.2 y todo, pero no fue tan fácil. Y luego así ya como te diría, como a los 25 30 años, tuve como un momento así ya un poco más como de melancolía y ahí con psiquiatra y bueno, y él le dijo a mi mamá, pero tuvo déficit y mi mamá también esa generación un poco de sí, pero no le iba a dar remedio, que se la bancara un poco. Entonces yo tuve, sin cachar que tuve, Ujú. le di con todo y ahora la verdad es que he aprendido a vivir con eso, ¿cachai? Eh, eh, como que lata etiquetar, pero sí soy bastante impulsiva, hago varias cosas a la vez, pero he aprendido como a estar con ello y de verlo como que también es una, como, no sé si una posibilidad para hacer otras Ujú. cosas. Sí me cuesta concentrarme, pero claramente me concentro y bueno, y ahora hago libros, leo todo, como que es posible, ¿cachai? Es Claro. posible como vivir con el déficit sin tomar remedio y se puede, se puede. Sí, está a la vista el resultado. También da cierta fortaleza, me da la Da impresión. da cierta fortaleza, también es como entender tanto para atrás, así cuando esto, como lo caché, pero sí, fortaleza y todo bien, o sea, en ningún caso como un problema, pero sí, un poco como más distraída, bastante impulsiva y súper así como dispersa, pero en el buen sentido, de que te gusta mucho, que hay muchos intereses, por dónde Ujú. partir, así soy. ¿Y cómo empezó después tu carrera profesional? Ya después de haber estudiado literatura, ¿cómo descubriste la edición? Que me decías que cuando tú empezaste no era algo tan desarrollado como quizás lo vemos ahora. Claro, estudié literatura y sabía que quería trabajar en una editorial porque, o sea, imagina desde chica yendo a la editorial con mi mamá, como en ese mundo, Santillana Alfaguara, ella haciendo libros, como que tenía ganas. Y en esa época no había nada, no había una especialización, nunca hubo un curso también con eso. Y saliendo de la universidad, logré entrar a trabajar como asistente de edición a Ediciones B a Ediciones B y estuve ahí como 4 años, primero como asistente, después de coordinadora y empecé a editar algunos libros. Mi mentora es la Andrea Palet, una súper gran editora chilena y bueno, y aprendí como todo de ella, la curiosidad, la disciplina y abrirse a hacer de todo, ¿cachai? Yo como que soy menos narrativa, soy menos narrativa
y hacíamos libros como un poco de todo. Y luego de eso, ¿qué siguió? Que, bueno, me fui de la editorial y hice un curso de posgrado en España, en la Pompeu Fabra de producción editorial. Me fui 3 meses a estudiar allá producción editorial, y luego volví y empecé a trabajar de correctora para distintas editoriales, corrigiendo textos escolares también, un poco de todo, como correctora de estilo. Y súper buena, como sí, hasta ahora sigo haciéndolo, una gran formación también, como de haber desde la coma, todo tipo de texto, como hormiguita, y eso es como, bueno, como creo que pasar por todo. ¿Cachai? Como hacer todo tipo de cosas, y los editores al final yo siento que son como directores de orquesta, que les toca un poco hacer de todo, y eso, bueno, me fascina hasta el día de hoy. Y luego de ahí como editando, corrigiendo en paralelo, entré a la Universidad Diego Portales, y ahí ya se comienza un diplomado magíster en edición, el primero en Latinoamérica, y lo coordiné durante 4 años. Luego hice clases, empecé a hacer clases de edición, y ahí ya en ese momento era como, ¿qué quiero hacer? ¿Por dónde va? Y la literatura infantil desde siempre, súper chica, partí después de salir de la universidad. Trabajé en Infocap, en un proyecto de crear bibliotecas en campamentos marginales, y ahí como que me encanté con la literatura infantil, y empezó esto como del fomento de la mediación. Entonces, ahí yo te diría que después de ese recorrido ya hago el magíster en literatura infantil y juvenil y el libro en la Autónoma de Barcelona, y había que trabajar un proyecto final, ¿cachai? Y yo ahí como que seguía pensando por dónde, y ahí como rescatando la divulgación, lo informativo que estaba como empezando a hacer tendencia. 6 años atrás decido como que hacer mi proyecto en eso, y ya un par de años después comienza la editorial. Partí con un libro así, nada que ver, del Liguria, mi Ujú. marido, un libro como de cocina, de receta, que le fue súper bien, y fue mi capital, para hacer con tiempo una colección, la primera colección que es Ciudadano Consciente. Postulamos al fondo del libro, nos ganamos el fondo, y estuvimos trabajando alrededor de 2 años, y nace esta colección de 7 libros de divulgación, de generar conciencia ciudadana. Y en eso estamos ahora, seguimos en eso, en hacer libros que yo no, como me desmarco de los libros informativos, porque para mí un libro informativo es información. Nosotros, como cuando hablamos de La Bonita, es divulgación, es como conocimiento sin subestimar al niño, explicarlo en simple, entretenido, y llevarlo a la acción. Los libros igual te llevan a la acción, ¿cachai? Hay un poco de todo, pero termina poniendo en práctica todo. Y como ese es el sentido también, no solo información porque sí. Y cuando hiciste el libro de Liguria y empezaste con la Bonita Ediciones, ¿ya te imaginabas esta colección o eso fue algo que surgió después? No, fue heavy porque hacemos este libro, porque Ujú, también había como una necesidad, como ujú. de hacer un libro de recetas de un restaurante. Y varias editoriales estaban interesadas en hacerlo, Planeta, Random. Llegó un momento que dije, pero yo podría hacerlo sola, tengo un capital, tenía ahí como una platita anterior, porque postulamos también hacer una antología, para una licitación, que imagínate, 10 12 años atrás, lanzarse solita ahí con la Carla Morales, que ahora es Escrito con Escrito con Tiza. tiza. Claro, hicimos esa licitación y nos fue bacán en una época en que se compraban 200.000 ejemplares. Ahora ya no existen estos libros por encargo y las compras son de 1.000. Y ahí hubo un capital. Pues. Entonces, cuando digo, ¿y por qué no lo hago sola, sin tener una editorial? Lo hicimos y fue bacán porque recuperamos, imprimimos en China, y con eso ya, me acuerdo un momento, dije, pero
estábamos ya entrando a imprenta y yo, pero este libro tiene que tener una editorial, un nombre. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué nombre le pongo? Y me acuerdo que mi marido Marcelo, que igual es súper creativo, me dijo, pero ¿por qué no La Bonita? La Bonita, ¿te gusta la forma? ¿Cachai? Como que el libro es precioso, por fuera y por dentro, libros, perdón, libros bonitos, La Bonita Ediciones. Y ahí como que nace este nombre. Entonces, de hacer libros como bellos, con un contenido potente por dentro y el envoltorio, creo yo, de un libro es fundamental para que el lector diga, lo quiero, me gusta, lo atrapo y me lo quedo. Y hasta ahora, como la estética sigue siendo primordial a la hora de hacer libros. ¿Y en esta primera colección empezaste a trabajar después de que se ganaron el fondo o la habías empezado igual a trabajar antes, como que ya estabas así determinada? Bueno, terminó el máster y dije, ya, me quiero dedicar a eso. Ahora que se viene, hay que postular un fondo. Creo que siempre es súper bueno postular a fondos porque tienes como, ya, la idea, hay que hacer algo concreto, hay plata, un presupuesto, démosle. Entonces, para mí fue súper como decidor la Greta Thunberg. Fue heavy porque en esa época ella tenía 14, 13 años, empieza con esto como que las huelgas por el clima, o sea, sus protestas por el clima, y yo así ya como más vieja, ¿cachai? Como diciendo heavy ella, yo no tenía conciencia, ¿cachai? De no reciclar, de no conectarse tanto como con el medio ambiente, y para mí ella fue una revelación. Entonces ahí como que viene esta idea de sí, tomar conciencia, los niños y jóvenes, estamos en un mundo así, en un modo automático, full, ¿cómo hacemos para detenernos? Como aprender, empatizar con el otro y también buscar ser un ciudadano, esto como niños que también son ciudadanos, niños, niñas, tenemos derechos, muchos, pero también tenemos deberes, hay un compromiso. ¿Cómo eso lo llevamos? ¿Cómo nos comprometemos? Y ahí partimos y el primer libro fue Somos Diversidad. ¿Cachai? Era como la idea de hacer un libro. En La Bonita funcionamos así. Está la idea y se piensa un libro y es un libro más o menos como por encargo. Entonces se buscan Ujú. autores, se buscan ilustradores, se arma una estructura en conjunto con los autores y así se trabaja. Son libros súper largos de hacer. No sé, demora más o menos 2 años. Entonces ahí partimos con este libro que postulamos a un fondo de creación, el primero que no ganamos, y de ahí fue, démosle, sigamos. Y ahí van apareciendo los otros como temas, y empezamos a trabajar en paralelo en estos 7 libros, ¿cachai? Trabajando a poquito, entonces cuando llega el fondo del libro, presentamos esta colección con un avance de cada uno. Ya Ujú. se esperan 6 meses, seguimos trabajando en eso, de manera súper como acotada, con poco presupuesto, sin pagarle a los autores, ¿cachai? O sea, como apelando de que después lo íbamos a hacer, todos como bien comprometidos, la mayoría como amigos, expertos en temas o periodistas con ganas como de divulgar, hacer esta divulgación como amorosa, sin subestimar al otro, trabajando en conjunto con una estructura, también viendo cuál es el currículum como ministerial también para ver cómo, qué se trabaja, qué ven ellos y cómo potenciarlo. Y ahí empezamos a trabajar todos estos libros y ya se postula al fondo, pasan 6 meses, nos ganamos el fondo y ya los terminamos. Entonces, yo te diría desde que partimos, que fue como a finales del 2018, no, 2018 fueron 2 años, ¿ya? Y el 2020 ya lanzamos la colección. ¿Cómo fue la recepción de la colección ya cuando estaba publicada? Como con, no Bueno, sé si tiene feedback de los niños mismos o si es más con los papás, mamás. sí, ahí pasan varias cosas. Bueno, también hacemos un focus group con los niños al momento de tener una idea, Ujú. como tanto con los niños como con los adultos que quieren, que buscan, que les gustaría tener en este libro. Ha sido súper útil eso. Y luego también pasó que lanzamos la colección, ahí como que comienza la pandemia. Me acuerdo que Mm. estábamos entregando la revisión final a China y estuvimos con las diseñadoras trabajando todo el día
y después como que nos fuimos a Liguria a celebrar, o sea, ya sí, por fin, y mi hijo estaba en el San George y fue uno de los primeros casos que el director de la primera unidad como que se enferma. Y ahí, o sea, una semana después ya estábamos todos encerrados. Entonces vino un proceso así como de ya pandemia, ¿y qué vamos a hacer? Como que esta locura, los libros se van a vender o no. De hecho, se atrasó bastante la colección porque cuando parte el barco, como para acá, en la tripulación, un par de COVID tuvieron que volver, entonces fue un proceso súper largo y los libros se lanzan en pandemia y súper buena recepción. Muchos de los papás, y también es una edad en que los papás también buscan libros para sus hijos y como mediar, y también los niños. Sí, sí, así como muy buena recepción. Fue súper bonito. Ese año, de ahí como ganamos el colibrí de mejor colección, la Cámara Chilena del Libro, el premio a la edición con el libro sustentable. No, fueron como puras como alegrías en Image of the Book, que es un premio que bueno, que premia la ilustración editorial ahí con el Yo Ciudadano, y CLAP, que también como honró el diseño. CLAP es un premio de diseño editorial, Somos Diversidad. Entonces, puras alegrías, pero siempre como siendo pequeñita. Yo partí sola, trabajo con practicantes, que algunas se han quedado, se van, con dos diseñadoras, pero todo esto como es muy una cocina como media artesanal con mucho esfuerzo y haciendo súper un gran esfuerzo de llegar a los lectores, yendo a ferias, estando haciendo la distribución por cuenta propia nosotros, si no nos dan los números, ahí estar como presente, y ha sido como harto esfuerzo. Luego viene el estallido, heavy, porque bueno, la gente fue duro, o sea, fueron años que, te diría como un año y medio en que ahí dando todo el esfuerzo, porque bueno, la gente igual como va cortando como ciertas cosas, y los libros como que no eran necesidad número uno. Pero hemos persistido. Yo digo, ya vamos a cumplir 18, o sea, en el fondo ya como 5 años, y yo siento que La Bonita va a seguir, ¿sí? Contra viento y marea vamos a seguir. Y bueno, y luego de eso, Ciudadano Consciente, 2020, empezamos a trabajar en otros libros. O sea, yo tenía la idea de seguir haciendo libros de divulgación. Y en pandemia fue súper heavy porque vino una revelación y dije, ya. Bueno, se me ocurrieron como 20 ideas, y yo como que le digo a Marcelo, mi marido, ¿tú creís así como que esto sea posible? Sí, dale. Entonces contactando a gente, hablando, y hagamos un tema así, y habían como 30 carpetas, todo tipo de temas de divulgación. Y bueno, y ahí como se quedaron algunos, los que partieron como primero, el impulso que empezamos a trabajar, y ahí viene como te diría que Saber y Pensar, que se lanzó el año pasado, 2022, sería como la prolongación del Ciudadano Consciente, pero también como centrados más en la reflexión. La primera colección, 3 libros como de cuidado del medio ambiente, cambio climático, sustentabilidad, también está digital, es como tanto niños como mediadores cómo se enfrentan a la red, buscando ser la mejor persona posible en Internet, cómo tú te cuidas, te proteges y quieres al otro. De ahí el activismo, ¿cachai? Todo como un poco llevándolo a la acción. Ciudadano, también un libro, también el ciudadano nace como esto, como buscando, no sé, aprender educación física cívica, perdón, de manera amable, como el concepto de generar conciencia. Entonces, Saber y Pensar, un poco más reflexivo, ¿cachai? Entonces ahí como que otros temas, la historia, la filosofía, el pensamiento crítico. Y también otros que se relacionan, pero no tanto, que es la alimentación, las cocinas de Chile, de Latinoamérica, y el virus. Ahí también el virus como que nace, estamos en pandemia, entendamos el virus. Y en eso estamos, pues ahora, Saber y Pensar son 5 títulos, y ahora lo que viene este año es venderlos, porque la inversión fue súper grande, no nos ganamos el fondo del libro, pero logramos como que juntar la platita, entrar a imprenta, y ahora es venderlo, y ahora proyectando lo que se viene, que ahí seguimos.
¿Qué cosa puedes contar de lo que Sí, o escribiste? sea, uno de los primeros así como proyectos fue hacer una colección de educación sexual en un país que se aborda poco, que no hay libros creados en Chile sobre educación sexual, y te diría que es un proyecto que llevamos 4 años y ha sido bien duro porque tuvimos dos autores que al final dijeron no, la verdad no, como que es mucho. Y eso, pues entonces ahora ya este año estamos terminando la colección. Entonces tenemos el tomo uno, que es educación sexual para niños como te diría que de 7 a 10, súper narrativo, ya es como hablar de fecundación, de reproducción desde un lugar amable y con un poco de humor. Entonces la Ujú. historia como de, llega un marciano a la Tierra y ve a dos niños que están en un patio y Carlito, o sea, bueno, se va a llamar de otra forma después, como que haciendo pipí en un árbol. Entonces llega el marciano y dice, pero ¿cómo? Estás con una manguera mojándome, no entiendo nada, ¿cómo me reciben acá? No, si es mi cuerpo, es el pene, y ya, tratando de explicarle a esta marciana qué es el cuerpo. Y Ujú. también los niños como, bueno, pero esto te lo podemos explicar, pero la verdad no sabemos tanto. Entonces este marcianito cariñoso tiene como un chat GTP en la guata y los temas que ninguno entiende se lo preguntan al chat, no chat, en ese momento era como una pantalla informativa, entonces los temas más informativos se proyectan y todos van entendiendo. Como ingenuo, cariñoso, pensando en mi hijo Manuel, ¿sabes? O Ujú. sea, como también mi historia es cómo le voy a explicar todo al mono, busquemos un libro que lo pueda como entender. Entonces hay harto como de humor, y la continuación es la educación sexual 2, que ya es como educación sexual pura y dura, que vendría a ser de los 11 años a los 14, ya que es, bueno, el cuerpo. Bueno, en el primer tomo también es cuidar el cuerpo, cuidar al otro, estar alerta, súper harto, o sea, como tu cuerpo tú lo cuidas, lo proteges, la intimidad. Educación sexual 2 ya tiene todo eso siempre y ya un poco más biología, ciclo menstrual, la pubertad, cómo tú te enfrentas también un poco a la pornografía, ¿cachai? De manera como estamos en un mundo lleno, o sea, en la red, o sea, por todos lados te va a llegar, de qué manera lo miras, te cuidas, respetas al otro. Esta colección también nace como, ahí hace 3 años se está como tramitando una ley que es la ley de sexualidad integral, que de hecho partió Boric con la Camila en esto, eh, porque me quiero detener pero un poquito, ¿cachai? En el currículum ministerial de educación sexual te da ciertos temas, pero los colegios, las escuelas pueden como hacerlo a su pinta si quieren omitirlo. Entonces Ujú. hay varios vacíos en distintos lados. Bueno, y esta ley de educación sexual como que lo que intenta como de que se tiene que abordar la educación sexual desde más chiquititos porque antes era de más grande, y también incluir lo que es la afectividad, o sea, la afectividad y también la relación con otros tipos, lo binario, el género, ¿ya? Y llegamos hasta ahí. También se aborda eso en la educación sexual, o sea, el género no binario, esto no es solo mujer y no, bla, explicado en buena onda. Y ya el tercer tomo, te diría que también hay que ponerle como desde la edad, pero yo te diría es la continuación y ya es diversidad sexual y de género, una guía más informativa de contar, acercarse de manera súper empática al LGTB más, que es súper informativo. Yo he aprendido todo, o sea, como editora yo voy aprendiendo todos los temas y también ha sido un mega aprendizaje. Eso determina en eso, en la diversidad sexual, de aceptar al otro tal como es, sin tanto rollo, y también con esto de que tú vas creciendo, te das cuenta de tu cuerpo, tú vas viendo también esto como que uno dice, bueno, yo soy así, no, también como que aceptar un poco como la duda, el conocimiento y la aceptación ante todo, o sea, es eso, somos todos diferentes, somos únicos y tú también tienes que respetar al otro. Eh, esos son los tres tomos. Y si todo sale bien, se van a publicar el primer semestre del próximo año, del 2024. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia con los libros electrónicos? Por lo que vi, casi todos los libros de La Bonita Ediciones están en ese formato y en distintas plataformas, y eso no es algo usual en libros
ilustrados en Chile, por lo menos. Entonces, Sí. ¿cómo ha sido tu experiencia? Tremendo desafío, porque uno dice ya, bueno, eBooks Patagonia es como Javier Sepúlveda se metió en este tema 10 años atrás y es nuestro distribuidor. Ujú, Entonces, todos los libros están en formato Kindle, Google, ¿cómo se llama? Google Play, etcétera. Entonces, ahí cómo funciona, porque no es un libro solo de lectura, o sea, los libros tú no los puedes leer en el Kindle, por ejemplo, los podrías leer solo de una manera como más en que se lee el texto y todo, pero sí en la otra plataforma, y aparece la imagen, todo súper bien. Entonces, ahí como que nos preocupamos harto de que la muestra, porque uno siempre como que tenéis una muestra que no fueran 5 páginas, sino el primer capítulo, ujú. recepción, pero como también poquito, siempre es más marginal. Hemos logrado estar en la biblioteca pública digital con varios, como que se han ganado licitaciones y los libros están como en arriendo, en préstamo, Ujú. ahí. Y también con este deseo de que no solo tú compras el libro, entonces esto como del préstamo. El préstamo está en todas como las plataformas posibles y ahí fue como una indagación de, vamos, se puede, y ahí también estamos en Bookmate. Ay, porque se me olvidan siempre, pero estamos en Bookmate y en Arriendo también, además de la biblioteca, Scribd. además de Scribd, y ahí hay otro que siempre lo olvido y también está iBooks Patagonia. Entonces también tú tienes la posibilidad de como en préstamo, Ujú. ¿cachai? Y hasta ahora eso, porque como son de divulgación informativa, son libros que son de, no sé, 80, 92 páginas, tampoco estás como esta posibilidad de que sean los libros más interactivos. Postulamos un fondo del libro de hacer como un libro, tuvimos 3 años trabajando como en un libro de educación financiera Ujú. y postulamos a un Corfo para hacer una aplicación de educación financiera para grandes y para chicos, que era mucho más lúdica. No obtuvimos ese fondo, es bien caro hacer un libro, o sea, de hacer como una aplicación libro como que sea bien interactivo. Lo tenemos ahí, es un pendiente. Ujú. ¿Y cómo ha sido el regreso a la presencialidad? Ahora, igual sacaste la primera colección, la sacaron en pandemia, pero me imagino que ahora en estos últimos años ha cambiado el escenario. No sé si ha cambiado mucho la forma de trabajo. Claro. Partimos en la presencialidad, conociéndonos, trabajando, y claro, la última patita de Ciudadano Consciente fue trabajar en full línea y ya saber y pensar, estábamos en la pandemia. Entonces te diría que el año pasado se terminaron de firmar los contratos recién, porque es Ujú. ante notario y los autores con los ilustradores se conocían por primera vez, se abrazaban, fue súper heavy porque todo fue en línea, trabajando todo en línea. La Bonita Ediciones tiene como que ojalá sigamos en lo mismo, que es de trabajar con un equipo chileno. O sea, los libros son creados en Chile y los autores son chilenos. O sea, nosotros no compramos derechos, no tenemos nuestro catálogo otros libros, solo los nuestros. Ujú. Entonces pasa un poco eso, como de conocerse, pero nos ha funcionado súper bien. O sea, se trabaja harto en línea. Las Y trabajan harto en practicantes, conjunto, como autor, sí, ilustradores y súper. como editora. Es como, Sí, como es un libro más o menos por encargo, que la idea original es de La Bonita, se piensa el tema, se busca el autor, pero en paralelo como que yo hago una estructura de libro. O sea, hacemos el focus group, también se ve el currículum dependiendo de cada tema, y ya como con esta estructura más armada, se arma como un brief como este libro, qué, cómo, para qué, a quién va a llegar, cuáles son los argumentos de venta, ayuda en la estructura, cuántos capítulos. Es súper, a ver, hemos ido aprendiendo casi en el camino de hacer como una forma súper estructurada de hacer los libros. O sea, nosotros ya sabemos que en una doble página podemos tener un máximo de caracteres, porque si no es mucho texto, sabemos también, bueno, un trabajo de diseño full, de cuánta ilustración va a ir, y son libros te diría que completamente ilustrados. O sea, no es como la viñeta, aparece algo, son libros ilustrados, está el texto, entonces ahí hay un trabajo tremendo que anterior a eso, en su momento nos asesoró un diseñador que trabajaba también en textos escolares como de media,
y que nos corrigió en los libros, ¿cachai? Esta es la letra, esta tiene que ser, esta se lee menos, lecturabilidad, legibilidad, cuando texto un niño entiende, como que logra comprender, y ahí fue un súper trabajo. Entonces, ahora como que la estructura está bastante clara. Nosotros tenemos un lineamientos a los ilustraciones, entonces, a los ilustradores. Entonces ya tenemos la estructura, ya tenemos el autor, empiezan a trabajar como, pero en estos lineamientos, tanto como editorial como de ilustración, funciona así. Nosotros sabemos que van a ser 72, 82 páginas. Porque también tenéis que tener el múltiplo de 4 para entrar a imprenta y que no te sobre ni que te falte. Ajá. Y ahí hacemos los capítulos y sabemos cuántas dobles páginas van a ser por capítulo, ya tenemos como claro cuántos caracteres van a haber, subtítulos, etcétera, y el trabajo ahí viene de diagramar, entonces se diagrama ya teniendo esto súper claro y ahí editar el texto, etcétera, y se le entrega al ilustrador, acá van a ir 3 viñetas, esto tiene que ser a doble espacio, esta es la idea, referencias de ilustración, se te ocurre algo, un trabajo súper colaborativo. O sea, yo, las diseñadoras, los ilustradores y todos opinando. O sea, entonces los ilustradores lo que hacen ahí es, ya, se le entrega como este lineamiento por capítulo, el ilustrador, la ilustradora hace los bocetos según lo que le pedimos, todos corregimos, opinamos, ya estamos ok, y ahí se pone a ilustrar. Son libros súper en paralelo, entonces ahí viene el ilustrador, está trabajando en el 1, y nosotras ya estamos como diagramando el 2 y el 3, y ahí un trabajo súper colaborativo, un trabajo completamente en equipo, imposible hacerlo como cada uno por su parte. Uh-huh. Y ya para finalizar este capítulo, cuéntame cuál fue el último libro que le recomendaste a alguien. No necesariamente de La Bonita, puede ser de cualquier cosa. Por ejemplo, ayer fue el cumpleaños de una súper gran amiga, que es la Ángeles Vargas, una gran ilustradora, y decidí regalarle el No Reinas de la Bernardita Bravo, que es otra gran amiga, que es una mujer super power, porque siendo madre, la mejor madre, no la mejor, pero una super mamá, bueno, un libro super heavy, que es una mamá que al final se muere el hijo y se va a la cárcel, y es como eso, como que las mujeres también, esta cosa como de que madre hay una sola, la mejor de todas, abordando un tema heavy. Entonces se lo regalé al Ángel, le dije, es duro, pero es necesario, con una escritura como impactante, belleza, heavy, y ese es el libro como que regalé, el último que fue ayer. Sí, No Reinas de la Berni Bravo. Muchas gracias Gaby por tu tiempo y por contarnos la historia de La Bonita Ediciones. Pueden conocer más en labonitaediciones.cl o en @labonitaediciones en Instagram y en otras redes sociales también. Gracias, Caro, por la invitación, pero súper agradecida. Y eso, síganos en las redes, un like siempre va a ser como súper bienvenido, y lo que sea, tenemos el inbox, se responde de inmediato, está la página web, y acá estoy yo para lo que quieran, y vamos por más. Muchas gracias por darnos la posibilidad de contar más del proyecto y de qué van los libros. Muy agradecida como por esta oportunidad, Caro. Gracias.